el tercer video del tema efectores vamos a profundizar sobre la fisiología del músculo esquelético y vamos a ver dos fenómenos muy importantes que son la sumación y la tetania. Los contenidos que vamos a desarrollar en este caso, como les adelantaba, son el fenómeno de sumación y el fenómeno de tetania que se produce en el músculo esquelético específicamente, y acá lo tenemos al objetivo de aprendizaje. Analizar el fenómeno de tetania, es decir, poder explicarlo una vez que hayan estudiado sus causas, por qué se produce tetania y qué efecto tiene en la fisiología del músculo. Vamos a empezar retomando con esta imagen en la que vamos a desarrollar un poquito más el tema que habíamos visto como el fenómeno de la liberación de calcio dentro del citosol de una fibra muscular y que solamente era inducida por despolarización. Vamos a profundizar un poco más en este tema. ¿Respecto a qué? Volvemos a, esto es membrana de la fibra muscular, que en este caso estamos en los túbulos en T, y acá tenemos la membrana del retículo sarcoplásmico con las bombas de calcio, ¿sí?, que remueven el calcio del citosol, pero lo que nos interesa ahora son los canales de HPR y los canales R y R. ¿Qué es lo importante acá? Ya explicamos que cuando llega el potencial de acción se abre el canal de HPR y puede entrar calcio del exterior, y que la sola apertura del canal de HPR va a hacer que se abra el canal R y R. Entonces, con solo la despolarización por la membrana se abre el DHPR, que tiene puerta de voltaje, y por la sola apertura del DHPR se abre el canal R y R, que según se hipotetiza tiene puerta mecánica, que es parte del mismo DHPR. ¿Qué es lo que quería enfatizar en este momento? Se han hecho experimentos en los cuales se ha puesto en una caja de Petri, ¿sí?, fibras musculares aisladas que se han puesto en un medio extracelular, que sería similar a esto, el medio extracelular de la fibra muscular, o sea, el fluido intersticial, pero en condiciones experimentales se ha eliminado completamente el calcio, el ion calcio extracelular. No hay nada de calcio en el exterior de la fibra muscular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega el impulso nervioso, se abre el canal de HPR y podría entrar calcio, pero acá no va a entrar porque no hay calcio en el fluido extracelular, no hay calcio. Lo mismo se abre el canal R y R, y con el calcio que sale del retículo sarcoplásmico es suficiente para que se produzca la contracción. Entonces, ¿qué significa? Entonces, una fibra muscular esquelética aislada, ¿sí?, en un medio extracelular sin calcio, esto es lo que demuestra el experimento, lo mismo se va a contraer. ¿Qué es lo que me está diciendo este experimento? Por un lado, que el calcio del retículo sarcoplásmico es suficiente, ¿sí? No necesita calcio del exterior, por lo tanto se considera que para la contracción del músculo esquelético el origen del calcio es interno del retículo sarcoplásmico solamente, y no necesita un origen mixto, es decir, ¿entra calcio del exterior? Sí, pero no es necesario. Y por otra parte, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el canal R y R se abre solo inducido por la despolarización, por el impulso nervioso que va a abrir el DHPR, y por abrir el DHPR ya se abre el R y R, entre calcio o no. Esto es una característica
exclusiva y muy peculiar de la fibra muscular esquelética. Una de las características que presenta el tejido muscular esquelético es que se pueden observar en él varios tipos de fibras. En una microfotografía se ve como la foto que tienen acá, en la que se observan fibras muy oscuras a las que se llama rojas o de tipo 1, las fibras tipo 1, rojas. Después tenemos las fibras tipo 2B, acá está, o blancas, fibras blancas, y fibras intermedias que se denominan tipo 2A. Cada una tiene diferentes características. Las fibras rojas se las llama así porque tienen gran cantidad de mioglobina, que es una proteína que fija el oxígeno en la célula. Entonces eso hace que tengan un color muy oscuro, por la mioglobina es roja, mientras que las fibras blancas o 2B no presentan gran cantidad de mioglobina. Es importante saber que en todos los músculos están presentes los tres tipos de fibras. Tenemos los tres tipos de fibras en cada músculo. Sin embargo, dependiendo de dónde está el músculo y la función que cumple, predomina una fibra u otra. ¿Y cómo es que esto sucede? Ahora vamos a ver qué características presenta cada una de estas fibras y por qué va a predominar una u otra en cada músculo. Vamos a trabajar con este esquema, que yo no se los puse directamente porque si bien es un esquema que me sirve mucho y es simple, tiene un error que es grave, y es que las fibras que pintaron de rojo acá son las fibras blancas, ¿sí? Y acá las chiquititas sí son las rojas, y en celeste tenemos las intermedias. Muy bien, así que sí, ustedes tengan en cuenta entonces que acá pintadas de rojas están las fibras blancas. Muy bien, ¿qué característica tiene cada uno? Primero empecemos por las rojas de verdad, estas pequeñitas. También se llaman slow. Slow son fibras lentas, de ahí viene slow. Son lentas, ¿por qué? Porque su vía metabólica, la vía metabólica que usan es la oxidativa, es decir, que van a respirar haciendo toda la respiración aeróbica. Entonces, cuando degradan una glucosa, tienen un largo proceso, pero producen mucho ATP. Sin embargo, esto lleva tiempo y por eso se les dice slow. Son fibras pequeñas, de diámetro pequeño. Ven que tiene acá dice, la fuente de energía es aeróbica. Y la unidad motora que forman las fibras rojas, cada unidad motora siempre tiene el mismo tipo de fibras. No puedo tener una unidad motora que inerve a 3 rojas, 2 blancas, una intermedia. No, siempre tienen el mismo tipo de fibras. Entonces acá, por ejemplo, una unidad motora que va a tener fibras rojas, son unidades motoras pequeñas, miren acá, de 1 a 5 fibras. Por lo tanto, la fuerza que desarrollan es muy poquita, Pero como lentamente se ponen en marcha lentamente, pero después producen mucho ATP de la glucosa que tienen, ¿sí? Tienen la característica de que no se fatigan, ¿sí? Se fatigan muy lentamente, es como si no se fatigaran. Entonces, ¿qué es lo que me otorga? Resistencia a la fatiga. Entonces, ¿dónde predominan estas fibras? ¿En qué músculos predominan estas fibras rojas? En los músculos que no se tienen que cansar, que tienen que estar todo el tiempo trabajando. Por ejemplo, los músculos que sostienen la cabeza, los del cuello, los de la espalda, los músculos posturales, ¿sí? Que se cansan después de mucho tiempo y hasta que uno no decide acostarse, van a seguir trabajando, no van a colapsar. En el extremo opuesto, metabólicamente, tenemos las FF, que viene su nombre de fast, son las fibras rápidas, ¿sí? Después les anoté el nombre.
fast y son glucolíticas. Su vía metabólica para obtener energía es la vía glucolítica, es decir, que son anaeróbicas. Es decir, que producen por cada glucosa o por cada nutriente que respiran poca energía, poca energía. En un minuto, sin embargo, como la vía es corta, van a producir mucha energía por minuto, pero no es eficiente porque por cada glucosa, ustedes saben, se producen 2 ATP, mientras que en la vía aeróbica se producen por cada glucosa 38 ATP. ¿Sí? O sea que es menos eficiente, pero estas, que recuerden que acá yo se las trato de pintar para que ustedes recuerden que estas son las blancas, ¿sí? Son las blancas, ¿sí? Que no tienen mioglobina. Entonces, y la unidad motora que forman, además de ser fibras con más diámetro, son más grandes, es decir, que tienen más miofibrillas, forman unidades motoras de cientos de células, de fibras musculares. Por lo tanto, esta es el tipo de fibra que va a producir cuando se contrae mucha fuerza. Estas son las que nosotros usamos para el pique, ¿sí? Cuando uno se lanza a correr a mucha velocidad para alcanzar el colectivo. La máxima velocidad entonces desarrolla la máxima fuerza. O cuando uno salta, por ejemplo, que tiene que levantar todo su peso en el aire. Estas son las fibras y van a estar en los músculos que tienen que ver con hacer ese tipo de trabajo. También los encuentro en las extremidades, que por ahí tengo que levantar con los brazos gran peso, ¿sí? Entonces ahí las voy a hacer trabajar a esas fibras blancas. ¿Qué es lo que tienen? Desarrollan mucha fuerza, pero ¿cuánto tiempo va a durar la fuerza que hacen? Segundos. Al cabo de unos segundos ya se les acabó la energía, la glucosa que tenían, y ya no trabajan más. Por eso uno, ¿cuánto puede saltar? 10, 20 segundos. Ustedes que son más jóvenes, yo les diría un minuto, pueden estar saltando y ya no dan más. El músculo colapsa, no puede más. Aquí quiero por favor que corrijan, aquí tienen un error donde dice el tiempo que puede trabajar cada una, es al revés, ¿sí? Aquí sería ilimitado, y acá a 10 segundos, ¿sí? Lo que dura una carrera rápida. Y por último, las fibras intermedias, que son las que tenemos acá en celeste, ¿sí? Que van a tener, fíjense, decenas, ¿sí? Decenas de fibras musculares en cada unidad motora. Son, como justamente su nombre indica, intermedias. Tienen características de las fibras lentas o rojas y de las fibras rápidas o blancas. ¿Sí? Desarrollan menos fuerza que las blancas, pero más fuerza que las rojas. Y tienen mayor resistencia que las blancas, pero menos que las rojas. ¿Cuál es su fuente de energía? Las vías es que hace ambas. Hace primero la anaeróbica y luego cuando se comienza a acabar los nutrientes, comienza a hacer una vía aeróbica en que los aprovecha mejor. Acá les he puesto los nombres en inglés de cada tipo de fibra. Recordemos que las rojas que son las chiquitas, son las lentas oxidativas, slow oxidative, que también son las fibras tipo 1. Luego, las más grandes, que son las blancas, también se las llama 2B, y que son las que se fatigan rápidamente. Fast fatigue. Tienen poco, recuerden que esto está al revés, ¿sí? Y se cansan rápidamente. Y las intermedias, que tienen ambas vías, la aeróbica y la anaeróbica, que acá está en celestito, y que serían las 2A. ¿Qué es lo que vamos a observar acá? Los 3 tipos de fibra, ¿sí? Esta de nuevo sería la roja, ¿sí? Estas son las intermedias y estas serían las blancas, ¿sí? Fíjense que nos están haciendo un esquema, lo voy a agrandar,
¿sí? Lo voy a agrandar y me dice la tensión, es decir, el trabajo, la fuerza que desarrolla cada tipo de fibra a lo largo del tiempo. Miremos acá, tenemos 60 minutos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó con las fibras? Estas son las rojas, las lentas. Comienzo a hacerlas trabajar y esta es la fuerza que desarrollan. Es poca fuerza, pero a lo largo del tiempo la mantengo. Por ejemplo, estas son las fibras que están trabajando cuando yo estoy parado. O cuando, por ejemplo, ¿vieron cuando un profesor está dando clase que se mueve por el pizarrón, camina así un poquito, se mantiene, se para, va y vuelve? Entonces, ¿son estas fibras las que están trabajando más? ¿Desarrollan mucha fuerza? No, muy poquita, pero siguen, y uno está parado muchísimo tiempo, ¿sí? Y también son las que se usan mucho para caminar, porque el caminar es la marcha que tenemos los humanos. Cada especie, cada animal tiene su tipo más eficiente de traslación, y entonces estamos usando los músculos de la postura, ¿sí? Los músculos posturales y los músculos para caminar, que no necesitan hacer mucha fuerza, pero que pueden estar trabajando horas. Y uno puede caminar horas, ¿sí? Por supuesto, alimentándose, bebiendo, descansando cada tanto, pero puede caminar días, semanas, ¿sí? Acá tenemos, vámonos a esta, a las blancas, ¿sí? Estas son las blancas. Fíjense, miren la cantidad de fuerza que desarrollan, muchísimo más que las rojas. Pero ¿qué pasa? Miren, a lo largo del tiempo desarrollaron su pico de fuerza acá, en lo que serían menos de un minuto, ¿sí? Después de un minuto, depende cuánta fuerza esté haciendo, ¿no? Después de un minuto, en lo que serían 5 minutos, ya puedo estar haciendo algo, corriendo, por ejemplo, pero ya más lento, ¿no? A máxima velocidad. Y después de un tiempo ya casi me queda muy poco resto, estas fibras ya casi no están produciendo fuerza, no están contrayéndose, y en un poco tiempo, en unos minutos, no trabajan más, ya dejan de trabajar. Y tenemos las intermedias, que por supuesto vamos a tener una descripción intermedia. Pueden desarrollar más fuerza que las rojas durante más tiempo que las blancas, pero al cabo de un tiempo comienza a disminuir la fuerza, ¿sí? Entonces, estas son las diferencias del trabajo que producen a lo largo del tiempo. Por eso, cada músculo tiene los tres tipos de fibras, pero en distinta proporción. Depende qué músculo sea, van a predominar una o la otra. Y aquí, en este segundo esquema, tenemos algo también, un concepto muy interesante, que es cómo trabaja el músculo. Y es que al tener distintas fibras que producen distinta cantidad de fuerza o de trabajo, ¿cómo se van reclutando? Cuando yo tengo un trabajo pequeño para hacer, voy a reclutar, acá estamos por supuesto simplificando, y pongo a trabajar una unidad motora, ¿sí? Durante un tiempo. Y las unidades motoras también van a desarrollar una pequeña cantidad de fuerza, y entre las rojas también voy a tener algunas que son más chicas y más grandes. Son todas pequeñas, pero hay algunas más pequeñas que otras y que desarrollan menos fuerzas que otras. ¿Cuál pongo a trabajar primero? Las que menos fuerza desarrollan. Y después, si el trabajo prosigue y yo necesito más fuerza, recién voy a reclutar acá una segunda, dice el esquema. Si sigue en el tiempo y me hace falta más fuerza, recién voy a reclutar una tercera. En realidad, ¿cómo ocurre? Al principio recluto varias, no recluto de a unas, varias de las fibras más lentas, ¿sí? Y con el tiempo, cuando ya termino, ¿sí? Cuando, en este caso sería así, recluto una cantidad de fibras lentas. Si el trabajo requiere más, por ejemplo, comienzo a moverme más rápido, recluto más fibras lentas y luego recluto todas. Cuando tengo todas las fibras lentas trabajando al máximo que pueden dar de fuerza,
recién comienzo a reclutar las intermedias. Y las voy reclutando de a poco, también hasta que están trabajando todas, y recién recluto las blancas. Y comienzo a reclutar las blancas hasta que están reclutadas todas. Desarrollo un máximo de fuerza que voy a sostener durante muy poquito tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo estoy desde el reposo y estoy parada? ¿Sí? Y de repente salto. ¿Sí? En ese caso voy a reclutar las fibras blancas para que me den gran cantidad de fuerza, pero al reclutar las fibras blancas tuve que reclutar todas las otras. ¿Sí? Se reclutan todas juntas y eso me da mucha fuerza. Y siempre voy a empezar, primero mando los impulsos nerviosos a las rojas, luego a las intermedias y luego a las blancas, y ahí doy el golpe de fuerza rápido y puedo alzarme y en poco tiempo se termina la fuerza. Si la actividad es otra, por ejemplo caminar, no voy a llegar no necesito las blancas y mantengo esto durante mucho tiempo trabajando las rojas. ¿Para qué sirve esto? Para que comience con poca fuerza, vaya aumentándola gradualmente, y eso hace que los movimientos, aun los que parecen rápidos, sean fluidos, delicados, suaves y no espasmódicos, como sería si yo reclutase, pasase de una fuerza en un tiempo, de una fuerza cero a una fuerza así, altísima y después baja. Entonces estaría dando como espasmo. Lo que voy haciendo en cambio es ir subiendo de a poco la fuerza. Que esto puede ocurrir más o menos rápido. Acá lo puedo hacer más rápido, pero la subida es gradual. Recuperamos aquí uno de los conceptos que hemos visto en fisiología neuronal. Acá vemos el potencial de acción muscular, es decir, el que se produce en la fibra muscular esquelética, y que vemos que es muy parecido al potencial de acción en la neurona. Tenemos el potencial de reposo, acá el potencial graduado, llegamos al umbral y se produce la despolarización y luego la repolarización, pudiendo haber una hiperpolarización antes de volver al potencial de reposo. En esta parte, recordamos, se abren los canales de sodio, ¿sí? Luego aquí se inactivan los canales de sodio y luego acá se comienzan a cerrar los canales de sodio y se abren los canales de potasio. Esto, ¿por qué lo recuperamos? Porque vamos a volver a ver el concepto de periodo refractario, que también se aplica para la fibra esquelética. ¿Cuándo se va a producir la contracción? Un poco después del potencial de acción. Se produce el potencial de acción y entonces aproximadamente un poco después tenemos una contracción y una relajación. Por supuesto, aquí en el eje Y ya no estaría midiendo potencial de membrana, sino la tensión, la fuerza que desarrolla la fibra muscular. Entonces, ¿cómo lo vemos a esto? Una espiga rápida y un poco después la contracción y relajación de la fibra muscular. Así es como se producirían estos fenómenos. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que acá tenemos el periodo refractario absoluto, que como ven dura, si todo el potencial de acción dura aproximadamente 2 milisegundos, el potencial refractario absoluto, es decir, cuando los canales de sodio están abiertos o inactivados, y por lo tanto, por más que estimule, no se va a producir acá un segundo potencial de acción. Acá, potenciales de acción. No se producen porque los canales de sodio están abiertos o inactivados y no se puede producir otro potencial de acción. Pero acá tenemos el relativo, y que acá, recuerden, si es muy intenso el segundo estímulo en todo este periodo, ¿sí? Acá se podría producir un segundo potencial de acción y un tercero, ¿sí? Así aproximadamente. Es decir, ¿qué es lo que quiere mostrar esto? Que el periodo refractario en la fibra muscular esquelética
igual que en la neurona, el periodo refractario es muy corto, es cortísimo. Por lo tanto, tanto como pasa en la neurona, los potenciales de acción pueden ser muy seguidos de alta frecuencia en la fibra del músculo esquelético. ¿Qué consecuencias fisiológicas va a tener esto del periodo refractario corto en el músculo esquelético? Lo vemos acá. Acá tengo, por ejemplo, una contracción y relajación, ¿sí? Y entonces el potencial de acción, la espiga se produjo aquí, un poquito antes. Inmediatamente se produce la contracción. Si hubo un solo potencial de acción, tengo una sola contracción, que se le denomina twitch, que no tiene traducción, pero podemos aproximadamente decir que es como una sacudida o un espasmo, ¿sí? Si yo pusiera potenciales de acción bien espaciados, aquí tendría un twitch, acá otro y acá otro, es decir, que se contrae, se relaja. Luego se recupera, se contrae de nuevo, se relaja, se recupera, se relaja. ¿Qué pasa, pero en cambio, si yo tengo, ¿sí?, muy seguidos los estímulos y por lo tanto se produce un potencial de acción acá, a ver, aquí, potencial de acción el primero, y por aquí ya se produce el segundo. Entonces, la primera contracción es esta, potencial de acción y la contracción. Y luego el segundo potencial de acción acá y la segunda contracción. ¿Qué ocurrió entonces acá? Se estaba empezando a relajar de la primera contracción la fibra muscular cuando llegó el segundo potencial de acción y vuelve a abrirse los canales de calcio y se vuelve a llenar de calcio el citosol y se produce la segunda contracción. Entonces, se contrajo y cuando está empezando la relajación llegó el segundo potencial de acción y entonces todavía tengo calcio en el citosol, estoy tratando de removerlo, pero todavía queda calcio, y llega un segundo potencial de acción y libero más calcio. Y acá, si yo mando otro, acá va a ser esto, y así. ¿Qué es lo que significa? Que si la frecuencia de los potenciales de acción en el músculo es mucha, es decir, mucha frecuencia, es decir, están muy cercanos, las contracciones pueden sumarse, ¿sí? Y acá tenemos el primer potencial de acción, llego a esta fuerza, ¿ven? La fuerza que desarrolló esa fibra muscular. Pero en la segunda, como ya tenía calcio y ahora libero un poco más de calcio, puedo generar más fuerza. Y en la tercera vez, más fuerza y así. Esto es lo que se llama el efecto escalera. A cada potencial de acción se produce una contracción más fuerte que la anterior. Por esto es que los atletas hacen un calentamiento antes de empezar a correr a máxima velocidad o antes de levantar una pesa, ¿sí? Si la frecuencia es tan alta, que ya directamente no puede hacer este pequeño intento de relajación, ¿sí?, bajo y bajo como si fuera una escalerita, sino que todas las sumaciones hacen que se mantenga una contracción sostenida, a esto se le llama tétano o tetania completa. De esto van a hacer un trabajo práctico. Y a esto se le llama la tetania incompleta, ¿sí? Cuando tengo el efecto escalera, es decir, que el músculo está con una contracción sostenida, pero tembloroso porque no es suficiente la frecuencia de los potenciales de acción. Cuando la frecuencia de los potenciales de acción es máxima, entonces yo voy a tener esta tétano completo, una contracción sostenida que es suave y fluido, no se nota temblor, ¿sí? Este tipo de tetania
completa es la que nosotros tenemos en los movimientos con los músculos cuando hacemos un movimiento voluntario sostenido. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo sosteniendo una lapicera o cuando llevamos un bebé en brazos. ¿Sí? Esos músculos están en una tetaña completa hasta que puede ser que la fatiga sea tanta que uno comience a entrar en tetaña incompleta y luego tiene que dejar de mantener ese peso. Pero esto es propio de los músculos voluntarios. Hay un tétano que es patológico provocado por una toxina que va a mantener los músculos en contracción, paralizados en contracción, ¿sí? La toxina la bacteria del tétanos, que provoca esta tetaña de forma artificial, de forma patológica. Los músculos se paralizan contraídos y el animal que tiene tétanos va a morir asfixiado porque sus músculos respiratorios no pueden relajarse para volver a contraerse y no se puede ventilar. Con esto tenemos acá dos conceptos bien importantes. La fibra muscular, la célula, ¿sí?, trabaja según la ley de todo o nada. Es decir, o se contrae toda la fibra junta si llega un potencial de acción o no se contrae. Puede desarrollar más fuerza una fibra muscular porque pueden llegar potenciales de acción con mayor frecuencia, pero la fibra muscular obedece a la ley de todo o nada. Si le llega un potencial de acción, se contrae. Pero el músculo, el órgano, el músculo completo, no obedece a la ley de todo o nada, sino que la fuerza que produce, el trabajo que produce el músculo es graduado. El músculo tiene la fuerza graduada. Y esto lo sabemos todos de manera empírica porque uno puede hacer con el mismo músculo más fuerza o menos, como cuando uno va a levantar pesas. Puede hacer fuerza como para levantar una pesa de 1 kilo o de 10, y así con cualquier parte del cuerpo. ¿Y cómo gradúa la fuerza el músculo? Una es por esto, aumentando la frecuencia de estimulación, es decir, que desde el sistema nervioso central al músculo que yo quiero que desarrolle más fuerza, le voy a comenzar a mandar potenciales de acción con alta frecuencia, de modo que vaya sumando las contracciones y desarrolle más fuerza. Y por otro lado, por el reclutamiento de fibras, que comienzo con las fibras lentas, ¿sí?, con las más pequeñas, y gradualmente voy agregando las otras unidades motoras, las intermedias y luego las rápidas, para que también vaya aumentando la fuerza gradualmente. Con estas dos formas es como el músculo regula si hace más fuerza o menos fuerza. Esto lo manda desde el sistema nervioso central las órdenes, pero el equilibrio y la coordinación la maneja el cerebelo. Si ustedes recuerdan, esto es muy parecido al tipo de mecanismos que usan los receptores para regular la intensidad, cómo se codifica la intensidad del estímulo. Como hemos comentado desde el principio del cursado, hemos dicho que nosotros estamos estudiando los vertebrados y que estamos viendo un modelo que en general es el modelo mamífero para entender las bases y los mecanismos generales y luego poder comparar con otros grupos, ¿verdad?, y otras especies. Sin embargo, todos los temas que hemos visto de músculos acá, en todos los vertebrados, son mecanismos muy conservados, ¿sí?, así que son bastante similares en todos los vertebrados, lo que hemos visto cómo funciona. Es decir, todos tienen el músculo esquelético organizado en sarcómeros, con actina y miosina, y la contracción se produce por deslizamiento de los miofilamentos. Es todo bastante similar. En lo que varían es en las isoformas, es decir, las proteínas no son totalmente idénticas, sino que hay diferencias entre los canales. Sin embargo, son canales de sodio, canales de calcio, pero no son idénticos los canales, las bombas, y tenemos una diversidad
Esto va a llevar a que haya una diversidad en las fibras musculares, por ejemplo, que puedo tener más fibras de contracción rápida o lenta o con mayor resistencia, y algunas especies tienen fibras con la capacidad de la velocidad de respuesta mucho mayor que nosotros los humanos, y una resistencia mucho mayor también. Pero van a ser porque las proteínas son isoformas, es decir, que un pequeño cambio molecular. Una de las diferencias más nombrada, que más se encuentra en la bibliografía, es sobre la posición de las tríadas en los grupos de peces. Recordemos que tenemos las bandas A y las bandas I, ¿sí? Acá tenemos el disco Z, esto es I, A, I, y esto sería un sarcómero, ¿no? Un sarcómero. Y acá tendría otro sarcómero, acá otra banda Z, y acá también tengo I, A, I, y acá la I de otro sarcómero. Entonces, en los reptiles, aves y mamíferos, se encuentran las tríadas acá. Así que en cada sarcómero, aquí voy a tener tríadas, en cada sarcómero voy a tener 2 tríadas, ¿sí? Mientras que en los peces y anfibios están sobre los discos Z. Así que serían, bueno, como uno para cada sarcómero. Esta es una de las diferencias que se encuentran más a menudo en los libros. Y luego también tenemos que en algunas especies los músculos esqueléticos se han modificado por medio de la evolución, han sufrido una transdiferenciación, se llama, es decir, que pierden la función contráctil y desarrollan otras, por ejemplo, en los órganos eléctricos que tienen los peces, y en algunos otros que los usan como órganos generadores de calor. No como lo usamos todos los animales, que uno comienza a tiritar y produce calor, sino que son órganos específicos, especializados en generar calor. Para terminar, entonces, los conceptos claves, todos estos ya los hemos estudiado, ¿sí? Al final de cada video. Hasta acá hemos visto la relajación y qué es lo que se nos agrega. Que la contracción en la fibra muscular esquelética presenta un periodo refractario muy corto, tan corto como el de la neurona. Por lo tanto, se puede producir un potencial de acción muy cercano al anterior, y esto hace que se produzcan contracciones muy seguidas, una contracción antes de que se termine de relajar la fibra muscular, y por lo tanto las contracciones se pueden sumar. Si la frecuencia es muy alta, se produce tetania o tétanos, ¿sí? Que puede ser completa e incompleta. La tetania completa es la que tenemos en los movimientos voluntarios. Y por último, que la fuerza de contracción en el músculo completo es graduada. El músculo gradúa su trabajo. ¿Y cómo lo hace? Incrementa o disminuye la fuerza que produce por sumación, es decir, la tetania, y por reclutamiento de fibras. Muy bien, con esto terminamos el tema de músculo esquelético. Cualquier duda, por favor, en el foro.